Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablarles sobre la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison, también conocida como insuficiencia suprarrenal primaria, es una condición rara que afecta las glándulas suprarrenales, siendo un proceso evolutivo lento y progresivo, provocado por un suministro insuficiente de hormonas corticosteroides suprarrenales. Estas glándulas desempeñan un papel crucial en la producción de hormonas esenciales como el cortisol y la aldosterona, lo cual su insuficiencia conduce a diversos síntomas y complicaciones. Que comience con un daño bilateral en la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal tiene reserva funcional, por lo que sus síntomas no comienzan a aparecer hasta que se pierde el 90% o más del tejido. A partir de ahí comienza un cuadro clínico latente, salpicado de episodios intercurrentes llamados crisis addisonianas, que simplemente revelan la incapacidad de una glándula, ya en estado crítico para satisfacer necesidades periféricas en situaciones de estrés y que abandonada a su propia evolución puede conducir a situaciones fatales. Presenta signos y síntomas sistémicos con una etiología que va variando drásticamente en el último siglo, siendo a comienzos de 1900 de origen casi exclusivamente tuberculoso y en la actualidad mayormente autoinmune, pero también manifestaciones cutáneas importantes que contribuyen a su diagnóstico, los cuales enfatizaremos más adelante. Etiología. A inicios del siglo pasado, las principales causas de insuficiencia adrenocortical eran las causas infecciosas, principalmente la tuberculosis. Infección por Mycobacterium tuberculosis, que puede afectar a las glándulas suprarrenales, era más frecuente antes del tratamiento antibiótico y actualmente la disminución en la incidencia de tuberculosis ha llegado a que el origen más importante de esta enfermedad de Addison sea la destrucción autoinmune con atrofia de las glándulas adrenales. Los anticuerpos atacan y destruyen las células de la corteza suprarrenal, provocando insuficiencia en la producción de glucocorticoides y mielocorticoides. Entre otras causas, la insuficiencia glandular primaria se citan en la hemorragia adrenal, sangrado intenso en las glándulas debido a traumatismos, sepsis o coagulopatías, infecciones y citomegalovirus, histoplasmosis y coccidiomicosis y virus de insuficiencia humana o VIH. La adrenoleucodistrofia y la enfermedad adrenal metafásica, tumores metastásicos que se diseminan en las glándulas suprarrenales generalmente del pulmón, mama y riñón, por medicamentos que sería muy raro caso por fármacos como ketoconazol. Okay. Hay causas poco comunes que son deficientes en familiar de glucocorticoides y la resistencia al cortisol. La gran mayoría de estas causas han llegado a que el espectro clínico de esta enfermedad de Addison varíe ante una descripción de nuevos cuadros sindrómicos y enfermedades infecciosas en la población mundial. Las patologías de ellas producen una mayor variación con respecto a la presentación del cuadro clínico, que son el VIH, las hemorragias o infartos adrenales, la adrenoleucodistrofia ligada a un cromosoma. Este cromosoma es el cromosoma X, siendo una causa genética. También los síndromes autoinmunes, poliendocrino tipo 1 y tipo 2, y las causas que se han mencionado como insuficiencia adrenal primaria también involucran todo lo que tiene que ver con la corteza adrenal, resultando esta una deficiencia de cortisol, aldosterona, andrógenos adrenales,
que también hay que tener en cuenta la severidad de la deficiencia que varía en este caso u otro. Es importante saber que la enfermedad de Addison también es conocida como insuficiencia suprarrenal primaria, que se produce por una disfunción de las glándulas suprarrenales. Y las principales causas son las que podemos ver en pantalla, que es enfermedad autoinmune, que es la cosa más común, que son cuando los anticuerpos atacan y destruyen las células de la corteza suprarrenal, provocando la insuficiencia a la producción de glucocorticoides y mielocorticoides. La segunda es la tuberculosis, infección por micobacteria en tuberculosis que puede afectar a las glándulas suprarrenales y se trata con antibióticos. La tercera, metástasis suprarrenales. Estos son tumores metastásicos que se pueden diseminar en las glándulas suprarrenales, generalmente en el pulmón, mama y riñón. La cuarta es la infección del VIH. La quinta es una hemorragia suprarrenal, o sea, un sangrado intenso en las glándulas debido a algún traumatismo, a una sepsis o una coagulopatía. También se puede por medicamentos, como el ketoconazol, y como ya les había mencionado, por las causas genéticas que tiene que ver ligado al cromosoma X. En resumen, esta enfermedad de Addison tiene un origen principal en procesos autoinmunes, metastásicos, tuberculosis, tumores y en ocasiones VIH o fármacos. La clínica, signos y síntomas. Entre las principales características clínicas de la insuficiencia adrenal se mencionan debilidad y fatiga. Es muy común debido a la falta de cortisol, hormona vital en la regulación del metabolismo y la respuesta al estrés. Anorexia, náuseas y vómito. Estos síntomas pueden estar presentes y son indicativos de la afectación del sistema gastrointestinal. La hipotensión, por falta de aldosterona, contribuye a la pérdida de sodio, agua y causado por una disminución de la presión arterial. Hiponatremia e hipoglicemia, por la insuficiencia suprarrenal causando ese desequilibrio de electrolitos. Hiperpigmentación es el hallazgo físico clásico de estos pacientes y puede manifestarse de forma generalizada o más comúnmente presentándose en cara, cuello, extremidades superiores, genitales externos, pliegues axilares, mucosas y en zonas de presión como talones, codos, rodillas y articulaciones interfalángicas. Un oscurecimiento de la piel, especialmente en áreas expuestas al sol y en las articulaciones debido a un aumento en la producción de la melanina. Otros síntomas pueden ser los mareos y desmayos, que es por el bajón de la presión arterial, dolores abdominales, desequilibrios electrolíticos, lo que es en cambios en el comportamiento y el estado de ánimo y la hipersensibilidad al estrés. La destrucción adrenal crónica generalmente cursa la hipercalemia, el aumento de los niveles de potasio en sangre por falta de aldosterona, anemia normocítica o normocrónica, neutropenia, eosinofilia y linfocitosis relativa. Estos cambios en el recuento de las células sanguíneas es un indicador de las respuestas inmunes afectadas. Azotemia con elevación de nitrógeno ureico y de la creatinina. En los casos de destrucción aguda, como en hemorragias, es usual indicado en la difusión renal. Eosinofilia con aumento en el tamaño adrenal bilateral, que esto puede estar relacionado con las respuestas inmunológicas y la inflamación de la glándula suprarrenal. Y otros trastornos electrolíticos ya mencionados y no son tan usuales en los casos agudos. La fisiopatología. El cortisol cumple un papel fundamental en el mantenimiento del tono vascular, la integridad endotelial, la permeabilidad vascular y la distribución del agua corporal en los comportamientos vasculares. Además, produce un efecto potenciador de las acciones vasoconstrictoras de las catecolaminas, lo que contribuye a la regulación de la presión arterial y la respuesta al estrés. En los casos de la insuficiencia adrenal, cabe destacar que es necesario la pérdida de más del 80 a 90% de ambas cortezas adrenales para experimentar
manifestaciones clínicas en pacientes con enfermedades de Addison. Este umbral de manifestaciones clínicas resalta la capacidad del cuerpo para compensar la pérdida progresiva de la función suprarrenal hasta que alcanza a un punto crítico. En la destrucción cortisol gradual, inicialmente se observa la disminución de la reserva adrenal y por ende la secreción de esteroides no aumenta en la respuesta al estrés. Posteriormente, conforme aumenta la destrucción cortisol, se altera la secreción basal y la mineralocorticoide y de la glucocorticoide, llevando a la insuficiencia adrenocortical crónica. La susceptibilidad genética para la enfermedad de Addison se asocia al complejo mayor de la hipocompatibilidad del cromosoma 6, al igual que a un segundo locus dentro de este mismo complejo de hipocompatibilidad conocida como MICA, desempeña un papel criterio en el sistema inmunológico, ya que codifica proteínas de superficie celular con las esencias para la presentación de antígenos y la regulación de respuesta inmune. MICA codifica las proteínas que es conocida por su papel en la activación de las células asesinas naturales y en la respuesta inmune innata. La inclusión de MICA resalta la complejidad genética de la enfermedad de Addison. La susceptibilidad genética implica que ciertas variantes o alelos en los genes relacionados con el sistema inmunológico, como MICA, pueden influir en la posibilidad de desarrollar la enfermedad. Esta conexión genética no solo puede ampliar nuestra comprensión en la patogénesis de la enfermedad de Addison, sino también descartar la intención de, entre otros factores genéticos y el sistema inmunológico en la manifestación de esta enfermedad endocrina. Aquí podemos ver también algunas hormonas que pueden disminuir o fallan, como la glucocorticoides, la mineralocorticoides y la andrógenos, que son los principales que puede dar la sospecha que tiene esta enfermedad o darle otros consentimientos de otra enfermedad que la compañera ha dicho anteriormente. El diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Addison se basa en los síntomas clínicos y en la medición de las concentraciones plasmáticas elevadas de la hormona adrenocortrópica, que es la ACTH, con concentraciones bajas de cortisol y la aldosterona en sangre. Además, se pueden realizar pruebas de estimulación con ACTH y de tolerancia a la insulina para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Addison incluye otras afecciones que pueden presentar síntomas similares, como la insuficiencia suprarrenal secundaria, la enfermedad de Cushing, el hipotiroidismo, la diabetes mellitus y la anemia perniciosa, entre otras. El diagnóstico se realiza mediante una combinación de análisis clínicos y pruebas de laboratorio. Entre las pruebas más utilizadas para diagnosticar la enfermedad de Addison y para su diagnóstico diferencial incluyen los análisis de sangre, que mediante se pueden medir los niveles de sodio, potasio, cortisol y hormona adrenocorticotrópica en sangre. Además, con un análisis de sangre se pueden medir los anticuerpos relacionados con la enfermedad de Addison, la cual es autoinmune. Un ejemplo de diagnóstico diferencial sería con la anemia perniciosa, puesto que ambas presentan síntomas similares y pueden estar relacionadas en algunos casos como un síndrome pluriglandular autoinmune. Y por esto es que se utilizan los análisis de sangre para diagnosticar y diferenciar ambas afecciones y así evaluar la función de las glándulas suprarrenales, la producción de hormonas y la presencia de anticuerpos autoinmunes. Otra prueba sería la prueba de hipoglucemia inducida por insulina, que esta se utiliza en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Addison y la insuficiencia suprarrenal secundaria. Esta prueba se realiza para evaluar la función de la glándula pituitaria y las glándulas suprarrenales y consiste en medir los niveles de glucosa en sangre y cortisol después de una inyección de insulina. Durante la prueba se administra la insulina para reducir los niveles de glucosa en sangre, lo que debería estimular la liberación de la ACTH y por ende la producción de cortisol. En pacientes con enfermedad de Addison, la respuesta de cortisol a la hipoglucemia inducida por insulina es limitada, lo que sugiere una disfunción suprarrenal primaria.
Por otro lado, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, la respuesta de cortisol a la hipoglucemia inducida por insulina es normal o aumentada, lo que indica una disfunción a nivel de la hipófisis o del hipotálamo. Otra prueba sería la prueba de estimulación con hormona adrenocorticotrópica, que se utiliza ya que mide la eficiencia con la cual las glándulas suprarrenales responden a la hormona ACTH, que es la que le indica a las glándulas suprarrenales que produzcan cortisol. Este examen mide el nivel de cortisol en la sangre antes y después de una inyección artificial de hormona ACTH. Y por último sería las pruebas por imágenes, que mediante una tomografía computarizada del abdomen se pueden detectar cambios en las glándulas suprarrenales. En la enfermedad de Addison, las glándulas por lo general son pequeñas o de tamaño normal y no tienen otras anomalías visibles. Y la otra sería la resonancia magnética, que es un estudio de imagen que utiliza las ondas de radio y un campo magnético para producir imágenes de los tejidos del cuerpo. En la enfermedad de Addison, la resonancia magnética puede mostrar cambios en la morfología y la función de las glándulas suprarrenales, como la atrofia, la disminución del tamaño y la aparición de lesiones. El tratamiento de la enfermedad de Addison. Este tratamiento consiste en reemplazar las hormonas que faltan con medicamentos orales o inyectables. Como primer punto, tenemos el reemplazo de cortisol. Los medicamentos más comunes son los corticoides, como la hidrocortisona, la prednisona o la metilprednisolona. Estos medicamentos ayudan a regular el estrés, la inflamación y el azúcar en sangre. Como segundo punto, tenemos la corrección de electrolitos, que se utiliza fludrocortisona para aumentar los niveles de aldosterona. La fludrocortisona, una vez ingerida, la mayor parte es convertida en aldosterona, que es un mineralocorticoide, y la otra se vuelve un glucocorticoide. Cabe resaltar que la aldosterona ayuda a mantener el equilibrio de sodio y potasio en el cuerpo. Si no hay aldosterona, no se reabsorbe sodio ni se excreta potasio. En casos de una crisis addisoniana, que es una emergencia médica, se puede administrar inyecciones intravenosas de corticoides, solución salina y azúcar. Estas sustancias ayudan a restaurar la presión arterial, el volumen sanguíneo y el nivel de glucosa. En la discusión, la enfermedad de Addison tiene una incidencia de 0.83 por cada 100.000 personas, con una prevalencia del 4 a 6. A principios del siglo, la etiología más frecuente era la tuberculosa. En la actualidad es la del origen idiopático, con una edad media de comienzo entre los 80 y 30 años, y de 2 a 3 veces más frecuente en el sexo femenino. Esto implica una combinación compleja de factores genéticos, hormonales, inmunológicos y ambientales. Se destaca que la enfermedad de Addison es frecuentemente subdiagnosticada en las etapas iniciales debido a la variedad de manifestaciones que puede presentar. A pesar de su rareza, es la enfermedad que debe considerarse en un diagnóstico diferencial de síndromes como pérdida de peso y fatiga, ya que el tratamiento oportuno puede mejorar considerablemente la sintomatología y el pronóstico del paciente. Tiene una mortalidad muy alta sin tratamiento y su abordaje requiere un manejo multidisciplinario con vigilancia estrecha ante situaciones de estrés. El reemplazo hormonal mejora el pronóstico, pero no previene totalmente las crisis suprarrenales. Y su manejo a menudo implica una colaboración interdisciplinaria entre endocrinólogos, médicos, internistas y otros especialistas. Es esencial abordar las complicaciones potenciales, como las crisis suprarrenales, con rapidez. La gestión óptima implica no solo la reposición hormonal adecuada, sino también la identificación y tratamiento de las posibles causas subyacentes. En conclusión, es un trastorno de consecuencias potencialmente fatales por insuficiencia suprarrenal primaria, siendo esto la destrucción autoinmune con atrofia de las glándulas adrenales. Su apropiado diagnóstico y tratamiento hormonal de por vida con esteroides y mineralocorticoides evitan la mortalidad, pero con una morbilidad considerable. Es una patología compleja que afecta a las glándulas suprarrenales, dando lugar a la insuficiencia hormonal.
Un diagnóstico temprano y un manejo adecuado son cruciales para mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir complicaciones a largo plazo. Se debe mantener la sospecha clínica ante la presencia de síntomas tales como la astenia, adinamia, náuseas, vómitos, hipotensiones, alteraciones como hiponatremia, hipercalemia e hipoglicemia. La comprensión profunda de los aspectos etiológicos, clínicos y fisiopatológicos son esenciales para un enfoque integral y efectivo en el tratamiento de esta enfermedad. Resaltan la importancia de un diagnóstico precoz y preciso para mejorar el manejo clínico de la enfermedad. Se enfatiza que la baja incidencia, la progresión lenta y la inespecificidad de muchos de los síntomas que se presentan hacen de esta enfermedad un auténtico correcto diagnóstico. Sin embargo, se subraya que con un alto grado de sospecha y una adecuada investigación es posible diagnosticar y tratar la enfermedad de manera efectiva. Es crucial mantener una adecuada monitorización clínica en la terapia de sustitución para evitar efectos adversos al reemplazo de las dosis suprafisiológicas o crisis adicionales en casos de enfermedades agudas.